RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Puno. Gentilmente atiende la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Julio Condori Cerdán, sociólogo, analista en temas políticos. Julio, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación como siempre. De igual modo, un saludo cordial para tu persona, José, y para todos los oyentes de este importante programa. Ha tenido un pronunciamiento acerca de la reciente distinción otorgada por el gobierno regional de Puno y la Universidad Nacional del Altiplano al expresidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no?, que hace unos días estuvo en Puno, y que ha motivado una citación que hizo la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso tanto al gobernador regional como al rector de esa casa de estudios, ¿no? ¿Cómo aprecias este tema, por favor? Mire, en realidad, si nosotros vemos la parte de la normatividad, todo gobierno regional tiene autonomía política y administrativa, para empezar. Segundo lugar, de acuerdo a la ley universitaria, las universidades igual tienen autonomía. Aparte de ello, existe un estatuto de esta universidad donde estipula cuando se hace esa distinción como doctor honoris causa. En tal sentido, yo no creo que tanto el gobierno regional ni la universidad han tenido que pedir permiso a otra instancia, sea al Ejecutivo o al Congreso, para poder desarrollar algunas actividades que mejoran las relaciones interinstitucionales, que mejoran, en el caso del altiplano, la identidad que siempre se ha venido cultivando en todo el altiplano. Y el altiplano no solo es Perú, es parte de Bolivia. E históricamente, José, nosotros, parte de Bolivia y Perú, hemos sido de culturas pre-incas. Es el caso de Tiahuanaco. Hemos sido parte de los collas, o sea, el collasuyo, los pacajes, los lupacas. O sea, nos integra muchas cosas del pasado histórico, o sea, culturalmente. La lengua aymara, principalmente. Entonces, ¿qué es común? Nosotros a diario tenemos relaciones comerciales con Bolivia a través de Desaguadero. Nos une muchas cosas, y es a veces hasta doloroso decirlo, José, lo siguiente, ¿no? Y eso nos ha demostrado las últimas elecciones regionales y municipales. Mientras en Lima van peleando partidos conservadores y liberales con todo el derecho, porque acá en el Perú creo que hay libertad de pensamiento. Esos partidos, por ejemplo, que han competido en Lima, como es Renovación Popular y Podemos, no existen o no han competido en Puno, por ejemplo. Parecía que estamos en un país muy fracturado, dividido, sin mayor identidad. Lima parece otro país, la costa otro, la costa, los limeños discriminan a los serranos, discriminan a los amazónicos, o sea, a la selva. Entonces, no conocen la realidad del altiplano. Solamente en esas condiciones, la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la señora María del Carmen Alba, haya podido querer hacer esas observaciones. Nosotros somos conocedores que el pasado año, el 21 de noviembre, han sacado un comunicado declarando persona no grata. Eso será para Lima. Eso no es para Puno, ni para el resto del país. Eso en esta primera parte de mi intervención. Más adelante, de acuerdo a las inquietudes, vamos a venir desarrollando por qué es importante que se le haya distinguido como doctor honoris causa. Eso es un aspecto positivo y beneficioso para el altiplano y para el estudiantado. Tú mismo has planteado la pregunta, mi estimado Julio. ¿Por qué, desde esa perspectiva, ha resultado importante la distinción a Evo Morales? Mire, José, en esta Universidad del Altiplano estudian varios distritanos de varias provincias, y eso es cierto, que prefieren una universidad nacional. Ahora existe la Universidad Nacional de Juliaca, que también sirve de acuerdo a las facultades, de acuerdo a las escuelas políticas. Entonces, existe en esta universidad muchos estudiantes de extracción rural, de extracción campesina, ¿cierto?
cuando ven a Evo Morales o ven esta distinción, ¿cómo ve cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su imaginación del estudiante? ¿Por qué yo no puedo llegar a ser gobernante en mi país? Si Evo Morales es campesino, hijo de campesino, ha sido dirigente sindical campesino, ¿cierto? Ha sido músico que venía con la banda imperial a las fiestas de la Virgen de la Candelaria aquí a Puno, y varios años. Ha sido futbolista, etcétera. Entonces, eso todos saben aquí en la frontera, ¿no es cierto? Entonces, eso es común plantearle como una brújula, para que los estudiantes se vean como en un espejo a Evo Morales, que no necesariamente necesitamos grados de doctor o postdoctorado o magíster en una universidad. Evo Morales sabemos hasta dónde tiene su nivel de escolaridad. Ha sido la vida práctica, la preparación, la autocapacitación que ha permitido que se supere y haya llegado a ser diputado y finalmente ha sido elegido como presidente y ha cambiado las desigualdades económicas, sociales existentes en el vecino país de Bolivia. Esa es una primera constatación. Segundo, a ver, ¿qué ha hecho durante su gestión Evo Morales en su país? Cuando ingresó, él encontró que el Producto Bruto Interno era total 9.000 millones de dólares. Prácticamente quintuplicó y hoy se encuentra más de 48.000 millones de dólares de PBI de Bolivia. Por eso se habla que quintuplicó. ¿A partir de qué? De la llamada nacionalización de los hidrocarburos, que en otras palabras ha sido una renegociación con las empresas transnacionales. No los ha votado, no los ha expropiado, ni los ha confiscado, sino había una renegociación por el cual ha dicho, ustedes ganan mucho, no déjenos progresar, y esto debe ser las nuevas condiciones. Eso funcionó, ¿cierto? Por otro lado, Evo Morales, porque es ejemplo en esta zona sur y para el altiplano, redujo la extrema pobreza que azotaba ese país, extrema, no estamos hablando de la pobreza en general, del 38% rebajó a 15%. ¿Eso hacen nuestros gobernantes? No, pues. La tasa de desempleo, y esos son cientos de miles, ¿no?, de pobladores, rebajó del 8.1% casi al 50%, 4.2%, en su periodo. Y también aumentó el salario mínimo vital, que era apenas 440 bolivianos. Casi quintuplicó. Hoy es 2.060 bolivianos el salario mínimo vital en nuestro país vecino. Y hay una cuestión que no lo dice Evo, ni lo digo yo, sino lo dice CELAC, que a partir de esa renegociación que ha hecho Evo Morales en su país, si no lo hacía, perdía 74.000 millones de dólares. Y justamente esto ha servido para impulsar el desarrollo industrial en Bolivia, mejorar los niveles de ingresos, mejorar los niveles económicos y de vida en el país. Por ejemplo, José, en Bolivia, desde años atrás, están fabricando ya los celulares que nos permiten comunicarnos. Hace un mes y tanto se han presentado, ¿no es cierto?, los autos o las unidades móviles eléctricos. ¿Eso tenemos en el Perú? No, pues. ¿Eso dónde nació? ¿Bajo iniciativa de quién? Con Evo Morales. Entonces, y no solo eso, y podemos un poco más seguir ahondando. A nivel educativo, a nivel de salud, en cuanto a políticas de salud, ha aumentado, no lo dice, lo dice la Organización Mundial de Salud, ha aumentado en más del 70% el presupuesto para ese sector. Como consecuencia de eso, se ha construido 34 hospitales, 1.000 y tantos centros de salud. ¿Eso no es obra? ¿Eso no es ejemplo? Evidentemente que sí.
Lo propio en educación. En el Perú, por ejemplo, sabemos, solamente con una inversión de 111.000 millones de dólares cubriríamos la infraestructura educativa, porque muchos están obsoletos, otros medianamente conservados, algunos serán modernos. Eso es nuestro país. En Bolivia, que antes mucha gente de repente miramos como un país atrasado, uno de los países atrasados de América del Sur y de América Latina. Ahora Bolivia tiene mejores presupuestos con respecto al PBI para educación y para salud, lo que nosotros no tenemos. En tal sentido, eso no es ejemplo a seguir comparativamente hablando con nuestros mandatarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ves? Rápidamente hagamos una recapitulación. El señor Fujimori, ¿qué ha hecho? ¿Dónde está? El señor Toledo, que está por extraditarse. El señor Alan García, él se ha dado la pena de muerte, ¿por qué? Por corrupción. El señor Ollanta está esperando el veredicto del Poder Judicial. El señor PPK, ¿dónde está? A Evo Morales lo derrotaron. Eso es otro tema. Entonces, José, yo creo que lo que hemos mencionado es, creo, causales, son los aspectos positivos por el cual tanto el gobierno regional, tanto la universidad lo han distinguido. Y es más, yo quiero comunicar a todo el país. Aquí existe tradicionalmente autoridades políticas que se llaman tenientes y tenientinas, mujeres, que democráticamente son electos anualmente. Ellos, igual, lo han distinguido, lo han condecorado con máximo cargo que ancestralmente se hacía a los mejores líderes de Gilacata. Julio. Para esto, evidentemente, tenemos que conocer la identidad cultural. Julio. Entonces, estas son, yo creo, las motivaciones que han permitido tanto al gobierno regional como a nuestra primera Casa Superior de Estudios en distinguirle al expresidente Evo Morales. Julio, ¿cómo miras tú entonces desde esas perspectivas de esta sinopsis que has trazado respecto a Evo Morales con lo que ocurre con Pedro Castillo? ¿Cómo tuvieras que poner, digamos, un comparativo que a veces en política sí resultan, digamos, pertinentes para efectos de ir mirando el desempeño de un gobernante? Mire, yo llego a la conclusión, ni siquiera delibero. No hay punto de comparación del señor Pedro Castillo con Evo Morales. Y mucha gente conservadora, de pensamiento neoliberal, lo caracterizan a Evo Morales como izquierda, como socialista, como comunista, lo cual es totalmente falso. MAS se llama su partido político. ¿Y qué quiere decir MAS? Movimiento al socialismo. Su perspectiva es al socialismo. Y no es comunista, ni siquiera un socialista. Por eso podemos considerar como un país progresista que ha salido del marco o del modelo neoliberal. O sea, no aplica los 10 puntos del consenso de Washington, que fue aconsejado para nuestro país latinoamericano y cuyo primer laboratorio ha sido Chile. Ahora, el señor Castillo ha ganado con Perú Libre, ¿no es cierto? Sí. Pero realmente tiene formación de izquierda y socialista en absoluto. Él mismo, en una entrevista al señor César Gillibrand en febrero, ha respondido y ha sacado dudas a toda la gente que le decía que era comunista o que decía que era de izquierda. Le hace una pregunta: ¿usted es comunista? Para nada. ¿Usted es izquierdista? Para nada. Ahí está la respuesta. No hay punto de comparación conceptualmente. Ahora, en segundo lugar, ha llegado al gobierno, a la presidencia, un pseudo izquierdista, un falso izquierdista. Perú Libre, si bien es cierto, puede tener una orientación de izquierda, algunas ideas del socialismo, pero tiene un sector totalmente recalcitrante, autoritario e infantilista, desde un punto de vista de la izquierda. Y ese es Vladimir Cerrón.
Recordemos, quien le ha hecho la mala película al señor Pedro Castillo, primero ha sido Vladimir Cerrón, queriendo imponer y ha impuesto muchas carteras ministeriales, ha impuesto, por ejemplo, a Guido Bellido, que no tiene ni cartón ni nada, ni político ni técnico. O sea, hay un momento que hemos tenido en un barco, 2 capitanes. Decía una cosa Castillo y al día siguiente o el mismo día decía otra cosa Cerrón, lo propio Bellido. ¿Cierto? Entonces, no podemos comparar definitivamente un hijo de campesino que llegó a ser gobernante, que llegó a dominar políticas públicas, gestión pública, y de cara a su población, y principalmente con el campesinado, con el hombre rural. Y ese es su mejor mérito, José. Así como años atrás, con la ley 17716 del 24 de junio de 1969, se dignificó, se reivindicó al campesino puneño en Bolivia, que nos ha reivindicado, es Evo Morales. Haber constado tanto en la Constitución, tanto en la normatividad por el cual participa en mejores condiciones en niveles políticos y niveles en el aparato público, el campesinado. Yo creo que esas son las razones que debemos también analizar. Vayamos ahora a un tema que tampoco pierde el contexto y el análisis que tú estás efectuando, Julio, ¿no? ¿Cómo miras la crisis política en el país? ¿Qué salidas se van a presentar o se podrían presentar? La reciente visita de la OEA. Mire, en realidad las fuerzas conservadoras que tienen dominio en el país, lamentablemente no lo han dejado gobernar al señor Castillo desde el comienzo. Dijeron fraude, ¿no? A las elecciones, nombraron una comisión. Eso todos sabemos. Vacancia, le han estado planteando desde el primer día de agosto. Han preparado dos vacancias. No les alcanzó el voto. Luego han empezado la campaña de que renuncie. Vacancia, que renuncie. Juicio político. Finalmente han preparado justamente todo un proyecto por el cual querían hacer el juicio político, inhabilitarlo por 5 años, por traición a la patria. ¡Qué pena! Razón, muchos analistas, muchos profesionales que hacen análisis político del país, les dicen derecha, bruta y achorada. Tenemos que ser brutos para analizar que la opinión es delito. Lo único que ha hecho Pedro Castillo, yo no estoy defendiendo, nosotros tenemos autonomía frente a cualquier gobierno local, regional o nacional. Por eso estamos en el ámbito de análisis político. Una opinión no es delito. Y los que hemos tenido la oportunidad de escuchar, cuando un tribuno le dice, bueno, han organizado, después ha salido un decreto supremo, un decreto de urgencia, ha habido consejo de ministros para poder consolidar lo que él ha planteado en esa entrevista, o ha habido alguna reunión con los supuestos beneficiarios en perjuicio del territorio de la República, en absoluto. El procurador del Congreso, discúlpeme, sinceramente me dio pena, no hallaba qué responder. Y después nos enteramos de que como hay otros procuradores no quisieron ir a la defensa del planteamiento de los congresistas, porque era una propuesta sin pies ni cabeza. Ahora, ¿qué ha hecho el señor Castillo? Es convocar a la OEA para que se aplique, ¿no es cierto?, la Carta Interamericana de Derechos, ¿cierto? Han venido, han terminado ya su tarea el día de ayer, seguro hoy están ya de viaje, se han reunido con todos los poderes, hasta con la sociedad civil, con los opositores, con los que alaban, etcétera. Pero yo pienso que no es vinculante lo que determine la OEA. Máxime, así como ha dejado un manifiesto, un comunicado, podrá instalar una mesa de diálogo para que el oficialismo y la oposición se sienten, aunque lo dudo, porque la oposición tiene trazado bien el camino a hacerle la vida imposible, para demostrar supuestamente que un provinciano no puede gobernar. Segundo, ahí está el clasismo y racismo, no solo provinciano, sino un hombre rural.
Y qué pena de que Castillo esté infestado de actos de corruptela. Tiene 7 investigaciones o carpetas por el Ministerio Público. Y existe elementos más que suficientes para manifestar de que ha caído en corrupción. No por gusto, la Fiscalía ha sintetizado todas esas 7 carpetas en 3 ejes, que habría una organización criminal encabezado por él, ¿no es cierto? 1, 2, que hay tráfico de influencias, y lo hay. Y tercero, que hay una colusión agravada en perjuicio del Estado. Entonces hay una polarización política increíble durante toda mi vida, ¿no? José, nunca he visto tanta majadería del Congreso y tanta incapacidad de gobierno como hoy estamos viviendo. Y esto nace indudablemente en el 2016, y quien es causante de todo ello es el fujimorismo, la señora K, que no quiso respetar su derrota, que no quiso reconocer el triunfo de PPK, ¿cierto? A partir de ahí nace vacancia, no, disolución de Congreso, vacancia, no, incapacidad moral. O sea, ha traído anarquía, ha traído desinstitucionalización de los poderes del Estado. Hoy ya no hay credibilidad, ya no hay legitimidad, ya no hay respeto a ese poder. ¿Qué hace el Congreso? El Congreso aprobando leyes en contra de la población, las comisiones lo propio, y el presidente sigue en campaña electoral, ofertando muchas obras y aplicando una estrategia de victimización, y que le ha ido bien, porque tiene 28% de aceptación de acuerdo a las últimas encuestas. Sin embargo, esa pelea en las alturas del Poder Ejecutivo y Legislativo, José, a las provincias, al interior de las provincias, o al altiplano puneño, o a la macrorregión sur, no le es en absoluto positivo, es totalmente negativo. Aquí hay un problema y va a haber una crisis alimentaria. Hasta el día de ayer, o hace 2 días, no ha habido visos siquiera de precipitaciones pluviales. Aquí no hay riego, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Va a bajar la producción. No hablemos ya de productividad. Los alimentos van a subir y ya están subiendo. Esto es lo que preocupa a la gente. ¿Por qué no están discutiendo en el Congreso estas necesidades que sí pueden beneficiar a la población y no estar queriendo exonerar a los casinos, a los tragamonedas, no estar pensando en querer ampliar 10 años más las concesiones petrolíferas, ¿cierto? No estar yendo con contrarreformas contra las SUNEDU y las universidades para volver a reinstalar la Asamblea Nacional de Rectores, no estar pensando en dar una oportunidad más a las universidades Bamba. En concreto, esta polarización para nadie es positivo. Cuánto quisiéramos que acabe, pero lamentablemente continuará, y la única salida posible, y lo dijimos desde meses atrás, es un recorte de mandato y adelanto de elecciones. Por supuesto, con reformas políticas, porque de lo contrario vamos a tener más de lo mismo o peor. Vamos a tener peor crisis de representatividad en el Congreso. Muy bien, Julio. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Desde Puno, desde esa visión, desde esa perspectiva de apertura, ¿no? Que siempre brinda RCR. Ha sido un gusto, como siempre, mi estimado Julio. Siempre ha sido grato conversar con RCR y con tu persona, José. Un saludo a la distancia y un abrazo a todos los oyentes. Gracias. Conversamos desde Puno con Julio Condori Cerdán, sociólogo, analista político, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.